Muy bien, pues de verdad que es un placer hermoso poder estar aquí con todos vosotros en esta tarde, poder abrir la palabra del Señor y poder cantar estas alabanzas que nos llenan de gozo y de alegría. Y os puedo decir que Benecer está muy contento de estar aquí y que estés también. Como comentaba antes con los hermanos, por culpa de esta pandemia, estuvimos aquí unos años sin poder venir, pero bueno, gracias al Señor por la invitación y de nuevo podemos congregarnos en el nombre del Señor y sabiendo que Él está con nosotros y nos va a bendecir en esta tarde grandemente. También quería daros el amor de los hermanos allí en la iglesia en Huelva, en la calle Luis Braille, para todos vosotros, así que recibidlo con todo corazón y cariño. Me gustaría que pudiésemos meditar brevemente en unos versículos que encontramos en Efesios capítulo 15, vamos a leer hasta el versículo 21. Efesios capítulo 5, versículos 15 hasta el 21, y dice así la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos pues los unos a otros en el temor de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y Él añada su bendición sobre cada uno de nosotros. Me gustaría que pudiésemos mirar cómo andar en este mundo y cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y creo que muchas personas dicen cómo hay que andar y cómo es mejor que podamos andar, pero ¿es la voluntad de Dios? Y creo que estos versículos sin duda ninguna nos van a llevar a la meditación de la palabra y también a saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, dice el versículo 15. Y creo que hay dos clases de necios en la Biblia. Hay aquellos que, como dice el Salmo 53.1, no hay Dios. Y eso es necio. Porque a pesar de todas las maravillas, de todo lo que hay creado y de todas las obras de Dios, es imposible que alguien que no sea necio pueda decir Dios no existe, no hay Dios. Pero también hay otro necio, es aquel que aún creyendo en Dios y aún sabiendo de que el Señor Jesús es su Salvador personal, de haber podido tener un encuentro personal con Él, es aquel que todavía sigue viviendo la vida como anteriormente vivía. Y piensa que puede vivir correctamente, puede andar bien sin tener la meditación a la palabra de Dios, de tener su tiempo de oración, tener su tiempo de intimidad con el Señor, de poder congregarse con los demás hermanos para poder juntos recibir las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo. Es un necio. Y Dios dice en su palabra en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo cual tenemos que ser sabios. Significa que debemos entonces estar agradándole a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y qué bueno es pensar donde nosotros nos encontrábamos y dónde estábamos cada uno hundido en nuestros pecados, en nuestras miserias, en las cosas de este mundo y de dónde nos ha sacado el Señor y dónde nos ha puesto y de qué manera podemos nosotros ahora cantar y glorificar, alabar al Señor y engrandecer a aquel que tanto nos llamó, que tanto nos amó, por lo cual debemos de andar realmente conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos de ser sabios, saber qué es lo que Dios le agrada, qué es lo que Dios dice en su palabra, para que podamos realmente andar como Él quiere que andemos, dignos de realmente de lo que somos, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo debemos andar? Mirad lo que nos dice el versículo 2 de este capítulo 5. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad
en amor como Cristo nos amó. De tal manera Dios te amó a ti, que entregó a Cristo Jesús, para que tú pudieras tener ese encuentro personal con Él y ser salvo. Un amor, como cantamos en un himno, un amor que llega hasta el sacrificio. Un amor que da a su propio Hijo, a Cristo Jesús. Pero, ¿os acordáis de Juan capítulo 13, donde el Señor está reunido con sus discípulos el mismo día que aquella tarde-noche lo van a entregar y Judas se está preparando ya cómo darle el beso, que es la señal para poder entregar al Hijo del Hombre? El Señor Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer. Juan capítulo 13 y versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y los amó de una manera entrañable, con un amor incondicional, un amor que llega hasta el sacrificio. Y conocéis toda la escena, ¿verdad? Para demostrar la humildad, para demostrar ese amor que tiene, va a uno por uno y le dice: tus pies, por favor. Y aquellos que se consideraban que eran los discípulos de Jesús, esperando en ese reino mesiánico, y estaban discutiendo, dice Lucas, por ver quién era el mayor y ocupar el mejor puesto en aquel reino, Jesús se humilla y coge aquel hedillo, lo llena de agua, se quita su manto, se ciñe y fue a cada uno de sus discípulos, incluso a Judas, y le dijo: tus pies. Mirad un poco más adelante lo que dice en el versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y ahora mirad, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. La gente que vive a mi alrededor sabe que yo soy hijo de Dios porque realmente amo. Qué bueno es que podamos tener como etiqueta en nuestras vidas, en nuestro caminar, ese amor, andar en amor. Mirad el versículo 8, nos dice también cómo debemos de andar. Dice: porque en otro tiempo estabais en tinieblas, mas ahora sois hijos, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Antes estábamos en tinieblas, en nuestros delitos y pecados, viviendo como vive este mundo, de espaldas a Dios, egoístamente, maledicientemente, viviendo en nuestros pecados, aborreciendo y aborrecidos. Ahora somos luces en este mundo. ¿Os acordáis de lo que Jesús dijo? Yo soy la luz del mundo. El Señor se marchó al cielo. Está preparando un lugar para cada uno de nosotros. Pero nos dejó aquí, ¿para qué? Para que pudiésemos reflejar su luz. Para poder traer a hombres y a mujeres de las tinieblas a su luz admirable. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, y dice en Filipenses, su capítulo 2 y versículo 15, creo que es, Filipenses 2:15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos aquí para resplandecer, para guiar a hombres y mujeres a los pies del Señor Jesús. Él es el que da la vida, Él es el que salva, es el que rescata, es el que pagó el precio. Pero nosotros somos esos caminos que va a conducir al hombre y a la mujer a los pies del Señor Jesús. Sigamos adelante, dice el versículo 16 de este Efesios capítulo 5, el versículo 16 dice así:
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y no está hablando aquí de la maldad de los días, de que tendremos problemas y dificultades en nuestras vidas, y lo hay en cada momento y en cada circunstancia. ¿Y quién no pasa por pruebas? ¿Y quién no pasa por dificultades? Pero creo conscientemente que aquí está hablando el Señor de algo más de estos días son malos. Y son días de inmoralidad, días de pecado, días en que los hombres cada vez están más ciegos a la voluntad, a hacer la voluntad de Dios, días en que realmente Satanás está actuando con más violencia, de tal manera que va a intentar por todos los medios hacer que el reino de Dios no avance. Y debemos de aprovechar todas las oportunidades que Dios nos da para que realmente podamos seguir testificando y hablando del Señor. Dice el capítulo 2 y versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que nos distinguen de los demás, de un amor sin condiciones, de reflejar realmente la luz de Cristo, de poder entonces aprovechar este tiempo para poder testificar del Señor Jesús, para poder andar como hijos de luz. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad de Dios. ¿Y no os parece que realmente está la voluntad de Dios que Él quiere y demanda de cada uno de nosotros? Pues andar en amor, andar en la luz y aprovechar bien el tiempo. Pero esto sería imposible hacerlo. Esto sería imposible hacerlo sin el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo. La Biblia declara que cuando una persona cree en Cristo Jesús como su Salvador personal, y en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús y lo acepta como su Salvador, el Espíritu Santo entra a formar parte de esa persona. Y el Espíritu Santo, según nos dijo Jesús en el capítulo 14 y 15 de Juan, en esa conversación íntima que tiene con sus apóstoles, Él nos va a recordar todas las cosas que Cristo Jesús dijo. Él nos va a ayudar y a conducir para que realmente podamos vivir esta de la manera que Él quiere que vivamos. Él nos va a dar las fuerzas necesarias para poder hacer todo esto en la voluntad del Señor. Porque por nuestra propia naturaleza y por nosotros mismos es imposible. ¿Quién puede realmente andar en amor? Si a la primera de cambio nos sale la naturaleza humana y saltamos enseguida. Y no cogemos a uno por el cuello y le damos así medio estrujón porque el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso dice ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no es para unos cuantos personas. Y esto no es para los líderes de la iglesia. Y esto no son para las hermanas que están trabajando en la escuela dominical o tienen otros ministerios. Es para todos nosotros. Y es imposible, queridos hermanos, que podamos andar según la voluntad de Dios si el Espíritu Santo no está con nosotros. Por eso, el Espíritu Santo tiene que hacer y ejercer el control en nuestras vidas. Todo lo que vivamos, todo lo que sintamos, todos los cuales sean nuestros deseos, todo sea con la forma de vivir que sea controlada por el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué va a traer a nuestras vidas? Versículo 19, 20, 21. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El Espíritu Santo tiene que ejercer realmente todo ese control. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, esto es no difícil, imposible de poder realizarlo. Hablando con vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. De la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de cosas del Señor, ¿qué va a hablar tu corazón? Pues hablará todas estas cosas que el Señor pone en tu corazón y en tu mente para que hables. A Dios le gusta la música.
Tenemos un libro que tiene 150 canciones. Y qué hermoso es poder cantar estos coros y estas alabanzas que cantamos, porque nos hablan de Dios, nos hablan de su palabra, porque tienen su base ahí. Y esto trae consuelo y trae paz a nuestros corazones. ¿De qué vamos a hablar? Este mundo habla de tantas cosas, pero si realmente tu corazón está lleno del Señor, si el Espíritu Santo controla todo tu ser, estarás hablando de las bendiciones que Dios derrama en tu vida. Estás hablando de la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. Hablas de la fidelidad de Dios, de cómo Él cada día en tu vida te está ayudando. Y a pesar de problemas y dificultades, y a pesar de las lágrimas que puedan correr por nuestras mejillas, porque estamos sufriendo, hay el gozo de saber que Dios está con nosotros. Y Él nos consuela, y nos ayuda, y nos guía, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Él. Y en Cristo Jesús, queridos hermanos, estamos completos. No nos falta absolutamente nada. Y Él dice, ¿por qué os preocupáis y por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo, mirad los animales, como el Señor los cuide, les da de comer y los guarda. ¿No valéis vosotros más que ellos? El apóstol Pablo dijo, sé contenerme con abundancia y con escasez. Y el rey David pudo decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué hermoso que cuando podemos sentir todo esto en nuestro corazón, podemos decir como el salmista, nada me faltará. ¿Por qué afanarnos? ¿Por qué preocuparnos? Hablando con vosotros, dando siempre gracias a Dios por todo lo que nos da, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es complicado, es difícil, ¿verdad? Someternos unos a otros. Pero cuando tú realmente estás viviendo una vida de iglesia, cuando tienes comunión con los hermanos, cuando puedes disfrutar del amor, del cariño, de la comprensión de los hermanos, si el Señor le dice a cualquier hermano, oye, esto hay que hacerlo de esta manera, o algún hermano puede llamarte la atención, qué hermoso es saber que este hermano lo está diciendo y lo está haciendo con amor. El apóstol Pablo escribe una carta muy hermosa, a mí me encanta esa carta, que es la carta a los filipenses. Y le llaman la carta del gozo. Pero si miráis la carta de Filipenses, Pablo la ley. Él dice en el capítulo 2, por ejemplo, nada hagáis por contienda ni vanagloria. O sea, que había hermanos que realmente estaban haciendo eso. Estaban subiéndose al púlpito, estaban dirigiendo algo y que estaban ellos todos muy guapos, muy bien vestidos, para que los demás dijesen, hay que ver, fulanito que bien lo hace, porque mira, ¡oh, qué bonito era, hombre! Se ponía todo orgulloso, o la hermana, todo. No hagáis nada por vanagloria ni por gloria. Y tiene que decir en el capítulo 4 a dos hermanas que estaban entre las dos que no se podían ver, oye, estas dos hermanas que sean de un mismo sentido. ¿Sabéis por qué la iglesia de Filipenses recibió con gozo y con alegría esa carta a pesar de lo que estaba diciendo? Porque sabían que Pablo amaba y oraba por cada uno de los miembros de esa congregación. Pablo empieza su carta a Filipenses diciendo, siempre que me acuerdo de vosotros, doy gracias. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿yo doy gracias al Señor por el hermano que tengo al lado? Yo voy al Señor y estoy diciendo, Señor, gracias por mi hermano, porque poco a poco está creciendo en tu conocimiento. Señor, porque poco a poco se va mirando esa madurez que tiene. Gracias, Señor, porque poco a poco está avanzando en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque miramos que el Espíritu Santo está obrando en él y cada vez que lo vemos siempre tiene una palabra de gratitud, una palabra amable, una palabra de consuelo. ¿Cuántas veces vamos al Señor con otra canción o con otra música o con otra letra totalmente diferente? Hay que ver el hermano este que pasó por delante mío y no me dijo ni siquiera hola a la hermana y me miró así de reojo. Muchas veces estamos así delante del Señor. Pablo oraba por ellos para que su fe no faltase y su conocimiento de la palabra del Señor abundase más y más. Termino, queridos hermanos. Queremos ser una iglesia viva
eficaz, que pueda ser testigo y aquí donde el Señor os ha puesto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para vosotros, individualmente y como iglesia? Andar en amor, andar en luz, aprovechando bien el tiempo y lo más hermoso, concluyendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones y dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Que esto sea una realidad en mi vida y en vuestras vidas. Amén. Amén. Amén.